Hablando de gente bien nacida y agradecida, don Juan Pablo. Buenos días. Muy buenos días, señora. Bien, gracias a Dios. Estamos de vuelta. Agradecerle a nuestro gobierno. Ahí sí hay gobierno. No, sí, a nuestro gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, ahorita se da el gasolinazo a partir de este día. Por eso le digo que si es gobierno o es un administrador o qué será. Un arrendador, como quien le cobra renta por vivir en este país. ¿Usted que cree? Están resultando más voraces. Muchos arrendadores de locales comerciales ante la situación económica están bajando o al menos no incrementan la renta. Pero los dueños de este país que nos cobran renta, nos cobran por vivir, que nos cobran por tener cosas, porque hay que pagar contribuciones, porque hay que pagar tenencia por tener un vehículo, hay que pagar el impuesto catastral, por ejemplo, por tener una propiedad, y nos cobran por todo. Esos caseros, esos arrendadores, me parecen los más voraces. Pero lo quiero retomar el tema, que es un tema interesante, desde el principio. Quiero hablarle de los dos escenarios que presenta nuestro México para este 2012, obviamente no muy halagadores, lamentablemente. Y en principio, en el primer escenario tenemos a la partidocracia, concentrada a buscar y acomodarse algunos y en decidir otros quiénes van a ser designados como senadores, como diputados federales, como gobernadores algunos y otros, como en el caso del Distrito Federal, que se va a renovar el cargo del señor regente, anteriormente regente, y ahora es jefe de gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues mientras los políticos, que reciben subsidio de nuestras contribuciones, de los impuestos del ciudadano, que son pagados para que hagan la política, ¿sí? Porque se les dan bastante dinero para hacer los procesos electorales, por ejemplo, a todos, a los partidos mismos, por ser partidos les asignan partidas millonarias, se puede decir. Bueno, pues ellos están dedicados a decidir y a pelearse sus posiciones y conseguir las mejores para ellos y para sus grupos. Así es que, por ejemplo, en México, Distrito Federal, que estuvimos ayer, pues el pleito de Miguel Mancera, del PRD, y los panistas buscando pervertir, considero yo, perdonando la expresión, a los líderes naturales o líderes famosos líderes sociales, como la señora Wallace, que la jalaron, la sedujeron, y la lanzan como candidata al Distrito Federal cuando la señora tenía una muy buena y respetable imagen. La tiene, no la va a perder por ser mujer o por ser panista, pero se ve mal que los partidos lleguen al extremo de la manipulación, a ese nivel de manipulación para buscar figuras públicas, figuras que se han construido dentro de la sociedad y que los jalan hacia la política. Eso es lo que le llamo yo el afán de pervertir a los ciudadanos, invitándolos a la política. Siempre yo he considerado que hay líderes sociales que dicen, yo reclamo, protesto, toco la puerta y pateo la puerta del gobernante para que corrija las cosas. Otros simplemente la patean, la gritan, pero lo que quieren es que les inviten un taco de lo que están comiendo los que están dentro del poder. Y eso, pues, es, como le digo, es lamentable, pero eso es lo que nos exhiben los políticos. Es lo que nos dan. Pero el problema por los mexicanos es que estos personajes se dedican a lo suyo, a reacomodarse, que al final de cuentas, pues, el contribuyente paga. El problema también es que estos abandonan los temas coyunturales, como son las reformas. No se dedican a hacer reformas, a recomponer este país. No, se dedican exclusivamente a hacer política y a posicionarse ellos. Y lo peor es que los presuntos representantes, llámese diputados federales, llámese diputados locales, llámese alcaldes, llámese gobernadores, incluso el mismo presidente que es el bipartido, el bipresidente, pues ellos se dedican exclusivamente a la política. Y mientras ellos se dedican a eso, abandonan los intereses de los que les pagan precisamente para hacer política y les pagan por estar en el poder. Por eso les decía yo al principio que es el casero mayor, como el gobierno federal que nos sube constantemente los impuestos, los costos por vivir en este país, porque es un país con muchos recursos y maravillas naturales, pero que lamentablemente está en manos y administrados por políticos, pues algunos vivales, otros ambiciosos, otros corruptos, otros sinvergüenzas, y uno que otro, que hay que decir, bien intencionados, porque los hay, desde luego los hay de todos. Así es que este año, le digo, se van a incrementar los costos a nuestro derecho a tener. Usted puede tener derecho a tener su casa, su vivienda, perdón,
su carro, pero debe de pagar por tener, porque pareciera que el esfuerzo es grabado. Toda la gente que no tenga nada, pues no tiene preocupación. Este gobierno lo sostiene y le da hasta becas y le da algún bono para sobrevivir, a cambio de que voten por ellos, obviamente. Bueno, pues este año se van a incrementar los costos de la electricidad, por ejemplo. Se van a incrementar los costos del agua potable. El SASAR ya acordó que no le alcanza el dinero y que nos tiene que cobrar más por el servicio del agua, sabidos obviamente de ese monopolio que tienen, de que no podemos contratar con otra empresa el servicio de agua potable exclusivamente con ellos. Y así nos va a ir en el costo de electricidad, que tampoco podemos contratar otra empresa. Los incrementos en consumo de electricidad son constantes, el incremento, y así nos va a ir con el consumo de los combustibles, o conocidos ahora como gasolinazos, que esos son los que más destacan por lo significativo y sobre todo por la espiral de aumentos que genera o que provoca cuando se incrementa o se mueve, aunque sea unas décimas de centavos. Estos gasolinazos que si ya acumulados, pareciera que como las empresas que venden en abonos chiquitos, nos han ido aplicando los gasolinazos cada mes, que parecen leves, pero ya sumados en 2 años se han llegado a más del 25% del incremento. ¿Y qué pasa? Pues no ocurre nada. Los representantes están dedicados, como les digo, a hacer política. El gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, está dedicado a cobrarnos más impuestos, y sobre todo, hoy quiero hablar del fondo y los porqués de los incrementos de las gasolinas. Muchos dicen, bueno, pues si Pemex es nuestro, si la gasolina es nuestra, ¿por qué pagamos tanto por ella? Bueno, pues para documentarme y enterarme, leí el libro, un magnífico libro que se llama El Cartel Negro, que lo tengo aquí a la mano, de la periodista Ana Lilia Pérez. En ella narra los porqués de los constantes incrementos, se puede decir, de la gasolina. ¿Qué está detrás del impuesto a la gasolina? ¿O qué está detrás de ese constante incremento? Bueno, pues la corrupción. Y en el libro narra la señora desde los grandes negocios que hacen los altos directivos, como el señor Coppel, que es directivo, el señor exsecretario de Hacienda que tiene sus hijos metidos ahí, que se asignan los mejores contratos, los más leoninos, aquel señor César Nava que no pudo comprobar por qué compraba un penthouse de más de 6 millones de pesos. No, bueno, pues, iba a casar, pero él fue apoderado de Pemex y ahí consiguió y vendió algunos de los más importantes contratos, y de ahí le venía la riqueza. Digo, por si alguien preguntaba cómo se puede enriquecer a alguien, pues ahí se narra. Los niveles de corrupción están en los altos mandos, de los altos directivos, de esos pulcros panistas que llegaron al poder a componer el Pemex y que lo iban a sacar de la corrupción, que lo habían hundido los priistas con aquel Pemex Gay, usted recordará. Sí, sí. Bueno, esa empresa que ha padecido la más grande sangría de los corruptos desde que la privatizó o nacionalizó Lázaro Cárdenas, bueno, pues esa es una causa del por qué los costos y la mala administración de Pemex. La otra son los ordeñadores, unas grandes mafias que existen ordeñando ductos de Pemex, y otros que están coludidos, y los ordeñadores de los ordeñadores, los que les cobran plaza, les cobran derecho de piso por traficar la gasolina adulterada. Algunas, muchos gasolineros, no todos, debemos decir que hay gente decente en los gasolineros, en las más de 9,000 estaciones, pero muchos compran mezclas, ¿sí?, de gasolina que no es puramente gasolina, pero que la revuelven para sacarlo y hacer más lucrativo su negocio. Muchos se dedican a comprar gasolina robada y sin embargo no las venden al precio normal. Muchos nos dan menos de 1 litro, incluso hay un comercial de una estación de gasolina aquí en Río Verde que dice, nosotros sí damos litro de a litro, quiere decir que los demás no, que los demás nos darán de 700 o de medios litros, no sé qué querrá decir el mensaje, pero todo eso nos viene a costar a los consumidores, ¿sí?, porque es una espiral de corrupción que existe desde los altos niveles hasta el más bajo, que es el que nos vende la gasolina, que es el gasolinero que le pone un lápiz ahí para que marque más, que le eche más potencia, y resulta que usted paga el tanque lleno y resulta que va al 75%. Toda esa espiral de corrupción es lo que hace. Y todavía, como Pemex, con esa espiral de corrupción, como Pemex no le es suficiente, ¿sí?, pues tiene que buscar la manera. ¿Y a quién le carga todos los costos de esa corrupción? Pues al contribuyente, a quien no se puede escapar, que es el consumidor, el que necesita la gasolina para trabajar, para transportarse, para ir a su escuela, para hacer su negocio, y que
bueno, pues cuando se incrementa, aunque sea una décima de centavos o 2 décimas cada mes, pues viene a repercutir los incrementos de muchos servicios y de muchos artículos de consumo popular sobre todo. Bueno, pues esto es el fondo, y lo peor de todo, como le digo, lo más lamentable es que esto quizás todos los percibamos. Incluso le quiero decir que yo recibí un documento aquí en estatal, donde, se lo muestro luego, lo tengo en mi archivo, donde hay evasión fiscal por parte de gasolineros. Me mandaron una copia donde un gasolinero es rumbo a San Ciro, tiene 1 año sin pagar los impuestos estatales. Y al pareciera como que es un vicio. Los jefes de renta, yo no creo, yo no pondría en duda la honorabilidad de Gama, Tofur, que es el jefe de finanzas aquí, que se esté haciendo pato porque le den algo por no cobrar esos impuestos, pero lo cierto es que la falta de esa cobranza, de esos impuestos, de esa evasión tremenda que existe en los gasolineros, pues nos repercute en ¿dónde? Pues en que nos tienen que cobrar más impuestos porque les falta dinero. ¿Y nos repercute en dónde? Bueno, porque se dejan de hacer menos obras, ¿sí? Antier, o antes de antier, salió en la prensa estatal que el gobierno federal está asignando menos recursos a San Luis Potosí por los impuestos que debe recibir por el consumo de las gasolinas. De tal modo que el mundo de corrupción es grandísimo, y ¿quién lo puede resolver? ¿Y quién lo va a resolver? Mejor me río. ¿Y quién lo va a resolver si los que se podrían hacer cargo, si los que podrían representarnos en los congresos y modificar y cambiar las reglas, ¿sí? Bueno, pues los señores están en otras cosas. Están dedicados a la política, ¿sí? Están dedicados a buscar perpetuarse en los cargos, como le decía la semana pasada. El diputado federal se anda peleando por ser alcalde o nuevamente, el diputado local quiere ser alcalde, el alcalde quiere ser diputado federal, y de tal modo que todos están entretenidos en lo que a ellos les conviene, y obviamente que olvidan su responsabilidad. ¿Quién podrá resolverlo? Bueno, pues no los chapulines esos, ni tampoco el chapulín colorado. Creo que los ciudadanos tendrán que reaccionar en la próxima vez que visiten la urna y castiguen a quienes no han sido responsables y que aún con descaro y con cinismo están buscando otros cargos. ¿Quién va a detener la corrupción que se genera en Pemex? Así como se describe en el libro. ¿Quién? Si los presuntos representantes y defensores de nuestro interés están dedicados cuerpo y alma de lleno a la política. De tal modo que la conclusión es, si sabe rezar, hágalo. Si no, aprenda, que es lo único que les queda a los contribuyentes, rezar, porque los partidos designen en el próximo proceso electoral, no los van a encontrar a los mejores hombres, pero al menos que designen como candidatos a los menos peores, a los menos sinvergüenzas, a los menos incapaces, a los menos negativos o vengativos, o menos vividores, y otras series de requisitos que necesitamos que pueden ayudar a que se componga la política. ¿Por quién vamos a votar? Eso nos queda para reflexionarlo de aquí al 1 de julio próximo. Pues tal como pinta el panorama, dirían que no vale la pena salir a votar más. Sin embargo, yo creo que todos tenemos que hacer uso de este ejercicio y obligación ciudadana. Obvio. Precisamente hay que atender a todas las propuestas, hay que no dejar en el olvido lo que nos ha pasado, pero sí tenemos que participar. En esta guerra política que actualmente pues ha empezado todavía más temprano que en otros tiempos.